La Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, en Diego de Almagro, presenta su programa radial Después de las Tinieblas, Luz, todos los miércoles a las 19 horas. Un espacio dedicado a proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo y la luz de su palabra en medio de las tinieblas de este mundo. Encuéntranos en Instagram como Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, Diego de Almagro. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime.
gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia y paz. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Después de las Tinieblas, Luz, aquí en Diego de Almagro, de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile. Les enviamos un cariñoso saludo a toda nuestra audiencia, en especial a los hermanos de la ciudad de El Salvador y también aquí en Inca de Oro. Hoy no es un episodio cualquiera, porque estamos a punto de comenzar una nueva serie de episodios que hemos titulado El Evangelio según Eclesiastés. Una serie dedicada a uno de los libros más honestos, incómodos y me atrevo a decir necesarios en la Escritura, y es el libro de Eclesiastés. Pero antes de comenzar, me gustaría plantearles un ejercicio. Quiero que piensen en una pregunta muy simple. ¿Alguna vez han sentido que después de haber vivido, trabajado, amado, perdido o buscado, al final del día siguen sin entender de qué trata la vida? Hay una canción escrita en 1966 por la cantautora canadiense Joni Mitchell, titulada Both Sides Now. En ella Mitchell contempla el amor, los sueños, la vida desde ambos lados, desde distintas perspectivas, y después de todo ese recorrido llega a una conclusión tan honesta como desconcertante. Después de haber visto tanto, confiesa que en realidad no entiende nada. Esta canción me ha hecho pensar en otra que personalmente disfruté mucho en mi adolescencia. Me refiero a Nada Nuevo Bajo el Sol, de la gran banda chilena Los Bunkers. Si usted la conoce, probablemente recordará esa escena que describe la canción. Alguien acostado mirando el techo durante largos minutos, como si no tuviera nada más que hacer. Es la imagen de una persona atrapada en la monotonía, viendo cómo los días suceden sin que parezca cambiar nada. Ayer fue igual, antes de ayer también, y hoy vuelve a repetirse la misma historia. Y creo que todos en algún momento hemos sentido algo parecido. Así que ya ven, esta sensación de dar vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado, de esforzarse y sentir como que nada avanza, no es nueva, ni de Joni Mitchell en el 60, ni de los Bunkers, ni tampoco hoy nosotros somos los primeros en sentirlo. El predicador del libro de Eclesiastés ya lo había puesto por escrito mucho antes que todos ellos. Ese predicador, que la tradición identifica como Salomón, hijo del rey David, fue un hombre que lo tuvo todo: sabiduría, riquezas, placer, poder, pero a pesar de poseer todo lo que un hombre puede desear debajo del sol, se sienta a escribir un libro que empieza con una frase bastante particular. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y aquí hay algo que debemos entender desde el principio. Estas no son las palabras de un ateo, ni el desahogo de un hombre que ha perdido la fe. Todo lo contrario. El predicador está absolutamente convencido de que Dios existe y de que gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Creo que es también lo que creemos nosotros. Sin embargo, a lo largo del libro afirma una y otra vez que Dios ha establecido los tiempos, que todo lo hizo hermoso a su debido tiempo y que nadie puede añadir ni quitar a lo que Él hace, que los dones y la alegría provienen de su mano y que la vida de los justos y de los sabios también están en manos de Dios. Precisamente por eso su desconcierto es aún más profundo. Si Dios gobierna el mundo,
¿Por qué la vida parece tan difícil de comprender? ¿Por qué tantas veces todo parece absurdo? ¿Por qué el justo sufre y el impío prospera? ¿Por qué el trabajo se desvanece, o los sueños se frustran, o la muerte alcanza por igual al sabio y al necio? Quiero que retengan esas preguntas y esa idea, porque será la clave para entender toda nuestra serie de estudios en este libro de Eclesiastés. Este libro no es un libro depresivo, ni un manifiesto de pesimismo, ni un manual de respuestas fáciles, sino que es un libro que nos obliga a vivir entre la tensión de lo que sabemos por fe y lo que experimentamos en carne propia. Es un libro que nos enfrenta a las preguntas que muchas veces preferimos callar. Y a primera vista podríamos preguntarnos, entonces, ¿un libro lleno de contradicciones? Pareciera ser que sí. Hay pasajes donde el predicador invita a disfrutar de la vida y otros donde parece decir que todo carece de sentido. Pero precisamente esa tensión no es un error. El estudioso Michael Fox lo expresa de una manera muy acertada. La tensión que existe entre el gozo y la desesperanza no es algún descuido literario, es parte del mensaje mismo del libro. El predicador quiere que sintamos esa tensión, porque así es como se experimenta la vida en un mundo caído. Sabemos que Dios reina, sí, pero no siempre comprendemos lo que Él está haciendo. Y esto nos toca a todos. ¿No es así? Porque si somos sinceros, todos hemos vivido en esa tensión. Trabajamos con esfuerzo y muchas veces los frutos parecen escaparse de nuestras manos como el viento. Disfrutamos de momentos de alegría, pero el dolor nunca está demasiado lejos. Buscamos respuestas y descubrimos que muchas de las preguntas más importantes de la vida parecen abiertas. Ahí está la grandeza de Eclesiastés. No nos ofrece respuestas simples, pero tampoco evade las preguntas difíciles. Nos mira de frente y nos dice, así es la vida debajo del sol. Y quiero ser honesto con ustedes. Como creyentes, esto a veces nos incomoda. Nos gustaría encontrar en la Biblia respuestas claras, ordenadas y rápidas. Y sin embargo, Eclesiastés nos enseña que la fe madura no consiste en entenderlo todo, sino en confiar en Dios cuando no entendemos nada. Durante las próximas semanas recorreremos este libro capítulo por capítulo. Entraremos en las grandes preguntas del predicador, por ejemplo, en el trabajo, el placer, la sabiduría, la riqueza, la injusticia, el tiempo y la muerte. Y lo haremos siempre en dos direcciones. Primero, miraremos hacia atrás para comprender el contexto del predicador, sus palabras o el mundo en el que fueron escritas, y después miraremos hacia adelante preguntándonos qué significa este texto para nosotros aquí y ahora. Porque Eclesiastés no termina con Eclesiastés. Como todo el Antiguo Testamento, prepara el camino para Cristo, es el porqué del nombre de esta serie, el Evangelio según Eclesiastés. Las preguntas que el predicador deja abiertas encuentran su plenitud en el Evangelio. El trabajo no tiene la última palabra porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nos dice 1 Corintios. La injusticia no triunfará para siempre porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y la muerte, esa gran enemiga que obsesiona al predicador y que en nuestra cultura solemos evadir, ha sido vencida por Jesucristo, de modo que podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que si alguna vez te has sentido como los búnker mirando al techo una y otra vez, o que la vida no termina de tener sentido, si alguna vez has sentido el peso de vivir bajo el sol, entonces este libro es para ti. No porque vaya a responder cada una de tus preguntas, sino porque el propósito y el porqué de esta serie es conducirnos al único que puede sostenernos, Jesucristo, quien nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acompáñanos en el día de hoy
en el primer capítulo de esta serie, donde el predicador nos presenta sin anestesia su primer gran dilema. Te invito a que abras tu Biblia y te pongas cómodo y que nos acompañes a lo largo de esta serie de episodios. Iremos a una pausa musical y te invito a que prepares tu corazón para que Dios hable a tu vida. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
Antes de comenzar, quisiera que abras tu Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, y para comenzar con esta serie, me gustaría que cubriéramos los primeros 11 versículos de este libro. Y dice así: palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Hay un escritor alemán, Thomas Mann, que en su novela La montaña mágica describe una sensación muy particular. Habla de un modo donde todo se mueve y no se mueve nada, donde existe un constante volver a empezar, una especie de vertiginosa monotonía. Y mientras leía esa descripción no pude evitar pensar, eso es exactamente lo que encontramos en Eclesiastés capítulo 1. No hace falta ser demasiado observador para darse cuenta de que la vida suele sentirse así. Experimentamos momentos de alegría, pero tarde o temprano se nos escurre entre los dedos. Perseguimos la felicidad, pero parece durar apenas un instante. Trabajamos, construimos, soñamos y finalmente todos nos encontramos con la misma realidad, la muerte. Ahora bien, debemos entender desde el principio que Eclesiastés no nos presenta estas verdades para empujarnos hacia el cinismo o la desesperación, muy por el contrario. Algo que repetiremos muchas veces durante esta serie es que es precisamente mirar de frente nuestra mortalidad lo que nos enseña a vivir con sabiduría. Como alguien escribió con mucha profundidad, es el destino lo que te da el sentido del viaje. ¿Quién es este predicador? El libro comienza diciendo: palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. La palabra traducida como predicador merece que nos detengamos un momento. En hebreo es kojolet, un término relacionado con el verbo kahal, que significa reunir o convocar una asamblea. Por eso el sentido más literal sería algo como el que reúne a la congregación o el que habla ante la asamblea. Entonces, ¿por qué nuestras Biblias dicen predicador? Porque, aunque no sea una traducción literal, describe muy bien la función de este personaje. Kohelet no está escribiendo un diario íntimo ni dejando pensamientos sueltos para sí mismo. Él está de pie delante de una congregación, compartiendo las conclusiones a lo que llegó después de observar cuidadosamente la vida. Habla con autoridad, como alguien que ha vivido mucho, que ha visto mucho y ahora quiere que otros aprendan de su experiencia antes de repetir los mismos errores. Eso también explica el tono del libro. Eclesiastés no es un tratado filosófico frío, es un sermón. Es la exhortación de un maestro anciano que ha recorrido el camino de la vida y ahora reúne al pueblo para decirle: escuchen bien, hay cosas que aprendí demasiado tarde y no quiero que ustedes tengan que aprenderlas del mismo modo. El texto también describe a este predicador como hijo de David, rey en Jerusalén, y más adelante añade: ha sido rey sobre Israel en Jerusalén.
Durante siglos, hasta el siglo XIX, se aceptó casi sin discusión que se trataba de Salomón, el único hijo de David que reinó sobre los reinos unificados. Es cierto que hoy algunos estudiosos plantean que el autor pudo ser anónimo, usando a Salomón como figura literaria, pero sea cual sea la postura, algo es innegable. El personaje que leemos en Eclesiastés encaja perfectamente con la vida de Salomón. Como dijo el teólogo J. Parker, el sermón es ciertamente salomónico en el sentido de que enseña lecciones que Salomón tuvo oportunidades únicas de aprender. Y miren la ironía, Salomón fue sin discusión el hombre más sabio y probablemente el más rico de su época. La escritura dice, excedía a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Era una celebridad en el mundo antiguo. Toda la tierra quería verlo, quería oírlo, y sin embargo, ese mismo rey sabio y rico terminó desviando su corazón hacia los ídolos paganos, arrastrado por muchas mujeres. Salomón es la prueba viviente de que el conocimiento, las riquezas y el poder no son un antídoto contra la necedad. Pero aquí hay una nota de esperanza escondida. Aunque la Biblia no registra explícitamente su arrepentimiento, Eclesiastés parece ser el testimonio de un hombre que, como el hijo pródigo, tocó fondo en su búsqueda de autorrealización, y ese fracaso fue usado por Dios para hacerlo volver en sí. Maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Este libro es literalmente una señal de advertencia en el camino. Nos toma de la mano para mostrarnos que hay luz al final del túnel, sin caer en el cliché barato de que debemos confiar en Dios y todo saldrá bien. La vida es demasiado compleja para reducirla a una frase de calendario. Y quizás por eso este libro le habla a todo el mundo, a creyentes y a no creyentes. Alguien lo dijo mejor que yo. Seamos creyentes o no, como seres humanos, podemos acceder a Eclesiastés y escuchar nuestras preguntas. El predicador le da lenguaje a nuestro dolor, o poesía a nuestros sueños, y exclamación a nuestra búsqueda. Pero antes de avanzar, quisiera hacer una parada importante, porque si no la entendemos, se nos va a escapar todo el libro. Christopher Wright lo resume así: Eclesiastés está tratando de entender cómo Génesis 1 y 2 puede seguir siendo verdad y buenos en un mundo lleno de las consecuencias de Génesis 3, de la caída. Dios puso al hombre en un huerto perfecto, con todo provisto para una vida en plena comunión con Dios. Pero el hombre se rebeló y cambió al Creador por la criatura. Y esa rebeldía trajo maldición, rupturas en las relaciones, muerte física, muerte espiritual y sobre todo separación de Dios. Fuimos expulsados al oriente de Edén, o como nos lo dice Romanos, por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos una raza errante, con nostalgia de un paraíso que perdimos y que en el fondo de corazón anhelamos recuperar. Y es ahí, destituidos al oriente del Edén, en donde experimentamos el dolor, la frustración, el aburrimiento, la perplejidad, pero increíblemente todavía quedan disponibles algunos placeres edénicos para quien teme a Dios y vive consciente de lo breve que es la vida. Wright lo dice de una forma que a mí personalmente me parece hermosa. Hay un mundo bueno que amamos y disfrutamos, y hay un mundo desconcertante que no entendemos, pero es en realidad un solo mundo, y no tenemos más remedio que vivir con esa tensión. Y de esa tensión nace el primer golpe de este libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si hoy pudiera memorizar algo, y es una palabra, que sea Hebel en hebreo, ya que esta es la llave que abre todo el libro. Aparece 38 veces en Eclesiastés y literalmente significa vapor, aliento o neblina. Es la imagen de algo que aparece por un instante y desaparece enseguida. Piensen en el vapor que sale de nuestra boca en la mañana fría.
Lo vemos por un momento, pero basta un segundo para que ya no esté. Eso es Hebel. Sin embargo, el predicador usa esta palabra con un sentido mucho más amplio. Hebel no solo habla de lo pasajero, también describe aquello que resulta escurridizo, desconcertante, difícil de comprender y muchas veces profundamente frustrante. Por eso cuando leemos vanidad de vanidades, no debemos imaginar que el autor está diciendo simplemente nada tiene valor, porque esa no es su idea. Está diciendo que la vida observada bajo el sol se parece al vapor, es frágil, efímera y muchas veces imposible de sujetar o de comprender plenamente. La expresión vanidad de vanidades es un superlativo hebreo, igual que santo de los santos o rey de reyes. Es la manera de decir, es el máximo grado de Hebel o de vanidad. Y todo el libro está marcado por esta afirmación inicial. Nuevamente citando a Michael Fox, él observa que Hebel es una palabra deliberadamente amplia. El predicador la aplica a distintas realidades, a la brevedad de la vida, el carácter impredecible de la existencia, la incapacidad humana para comprender completamente la providencia de Dios y la frustración que sentimos cuando nuestros esfuerzos no producen los resultados que esperamos. Y aquí encontramos una de las lecciones más importantes de Eclesiastés. El temor de Dios no hace desaparecer el Hebel. El mundo sigue siendo misterioso, la muerte sigue siendo una realidad, la injusticia continúa existiendo. Hay preguntas que permanecerán sin respuesta de este lado de la eternidad. Lo que cambia es la manera de vivir. El que teme a Dios aprende a descansar en la sabiduría del Creador aun cuando no puede comprender todas sus obras. Aprende a disfrutar con gratitud los dones que Dios le concede sin convertirlos en el sentido último de su existencia. En otras palabras, Eclesiastés no nos promete una vida sin misterio, nos enseña a confiar en Dios en medio de ellos. Que ante este panorama, el predicador se hace una pregunta: si todo es Hebel o vanidad. El versículo siguiente nos presenta la gran pregunta que impulsa a toda la reflexión del predicador. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La palabra provecho es el término hebreo yitrón. Es un vocablo tomado del mundo del comercio y de la contabilidad. Describe aquello que queda como excedente o como ganancia real después de haber hecho todas las cuentas. Por eso la pregunta del predicador podría expresarse así: cuando al final de la vida hagas el balance completo, ¿qué quedará realmente? ¿Cuál será la verdadera ganancia de todo aquello por lo que trabajaste? Y noten otra palabra importante: afán. El hebreo utiliza aquí la palabra amal, que no describe simplemente el hecho de trabajar, habla del trabajo pesado, agotador, del esfuerzo que desgasta el cuerpo y el alma. Como dice Christopher Wright, es una palabra que huele a sudor y a frustración. Inmediatamente esta nos hace recordar a Génesis 3. Después de la caída, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás pan. El trabajo sigue siendo un don de Dios, pero ahora se desarrolla en un mundo quebrantado. Por eso produce satisfacción algunas veces, pero también cansancio, frustración o desilusión. Hay una expresión más que será fundamental durante todo nuestro estudio. El predicador habla constantemente de la vida debajo del sol. Esta frase aparece 29 veces en el libro y debemos entender bien lo que significa. No quiere decir que Dios está ausente del mundo, ni que el predicador haya decidido pensar como si Dios no existiera. Todo lo contrario, él sabe perfectamente que Dios gobierna todas las cosas. El predicador sabe que Dios reina, pero observa un mundo donde muchas veces no logra comprender cómo esa providencia se manifiesta. Vive dentro de la tensión entre una soberanía que es por fe y una realidad que muchas veces resulta desconcertante para la experiencia humana. Ahora bien,
Antes de continuar, quiero evitar un malentendido. El predicador no es un filósofo nihilista ni un pesimista que intenta convencernos de que nada tiene sentido. Todo Eclesiastés apunta hacia una forma verdaderamente sabia de vivir, y esa sabiduría comienza donde siempre ha comenzado en las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor? No es un temor servil, es una confianza reverente. Una vida que reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es la humilde disposición a descansar en su sabiduría aun cuando nuestra comprensión sea limitada. Y descubriremos capítulo tras capítulo que el predicador nos está llevando a ese lugar. Después de plantear la gran pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo debajo del sol? El predicador nos responde inmediatamente. En lugar de eso nos invita a observar el mundo. Y lo que él observa es un universo lleno de movimiento, pero que parece no avanzar hacia ninguna parte. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. ¿Se dan cuenta del patrón? El sol sale y vuelve a salir. El viento gira y vuelve a girar. Los ríos corren y vuelven a donde salieron. Las generaciones nacen y viven, mueren y otras ocupan su lugar. Todo está en movimiento, pero todo parece estar atrapado en un ciclo que se repite una y otra vez. Mientras estudiaba este pasaje no podía dejar de pensar en una película muy conocida. ¿Alguno ha visto Atrapado en el Tiempo, o más conocida como El Día de la Marmota? La historia gira en torno a Phil Connors, un meteorólogo arrogante que queda atrapado viviendo exactamente el mismo día una y otra vez, el 2 de febrero en un pequeño pueblo. Al principio intenta aprovechar la situación, se entrega al placer, hace todo lo que siempre quiso hacer, manipula a las personas, busca satisfacer todos sus deseos, pero nunca nada logra llenar el vacío que siente. Después de caer en una desesperación tan profunda que intenta quitarse la vida una y otra vez. Sin embargo, cada mañana despierta exactamente en el mismo lugar, a la misma hora, viviendo el mismo día otra vez. Hay una escena particularmente memorable. Desesperado por encontrar una explicación, Phil, sentado en un bar, y les pregunta a dos hombres, ¿qué harían ustedes si estuvieran atrapados en un lugar donde cada día fuera exactamente igual y nada de lo que hicieran realmente importara? Uno de ellos, casi sin levantar la vista de su vaso, responde, sí, ese es el resumen de mi vida. ¿No es exactamente la misma sensación que describe el predicador? No porque cada día sea literalmente idéntico al otro, sino porque la existencia humana parece avanzar en círculos. Por eso, después de contemplar los ciclos de la creación, concluye, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. No está diciendo que nunca habrá nuevos inventos, nuevas tecnologías o descubrimientos. Está diciendo que la condición humana no cambia. Seguimos persiguiendo las mismas cosas, seguimos cometiendo los mismos pecados, seguimos alimentando las mismas esperanzas y seguimos enfrentándonos a la misma realidad. Somos mortales. Por eso me hace gracia una frase atribuida a Sócrates 5 siglos antes de Cristo. Se quejaba de los jóvenes de su tiempo diciendo, los muchachos de ahora aman el lujo, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los mayores. Y más de 1000 años después, Pedro el Ermitaño escribía algo parecido. Solo piensan en sí mismos, hablan como si lo supieran todo. ¿Les resulta conocido? Cada generación cree estar viviendo problemas completamente nuevos, pero el predicador sonríe y nos dice, no, ya hemos estado aquí antes, no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí quiero traer una imagen que me parece extraordinaria, tomada del gran escritor C.S. Lewis en
su libro Cartas del Diablo a su sobrino. En ese libro, un demonio veterano instruye a uno más joven sobre cómo tentar a los cristianos, y entre sus consejos hay uno que llama mucho la atención: explotar lo que él llama el horror a lo mismo de siempre. Lewis escribe que esa obsesión por la novedad se convierte en una fuente inagotable de problemas, una fuente sin fin de herejías en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio y de inconsistencia en la amistad. ¿La idea? Dios creó al ser humano para disfrutar tanto de la novedad como de la estabilidad. Hay belleza en descubrir cosas nuevas, pero también hay belleza en la rutina, en la fidelidad y en la constancia. El pecado, sin embargo, toma ese deseo legítimo por lo nuevo y lo convierte en una necesidad enfermiza. Entonces comenzamos a vivir creyendo que el problema siempre está en lo que tenemos y que la solución siempre está en lo que ha de venir. En un trabajo nuevo, en una pareja nueva, en una iglesia nueva, en una ciudad nueva, en un teléfono nuevo, en una experiencia nueva. Y cuando finalmente conseguimos aquello que tanto anhelábamos, descubrimos que la satisfacción apenas dura un instante. Entonces volvemos a empezar la búsqueda. ¿No es exactamente lo que dice el predicador? Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca habíamos tenido tanto acceso a entretenimiento, a músicas, a películas, a redes sociales, viajes, experiencias y consumo como en nuestra generación, y sin embargo tampoco habíamos sido tan incapaces de permanecer satisfechos. Lo que ayer nos fascinaba, hoy nos parece común. Por eso la industria del entretenimiento nunca descansa, vive alimentando la ilusión de que el próximo estreno, el próximo dispositivo o la próxima experiencia será la que finalmente nos haga sentir completos. Pero Eclesiastés nos dice que ese vacío no puede llenarse con más novedades, porque el problema no está fuera de nosotros, sino en nuestro corazón. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado de no malinterpretar el mensaje del libro. Después de todo lo que hemos escuchado, alguien podría pensar que Eclesiastés quiere convencernos de que la vida no vale la pena, pero no hay nada más lejano a la realidad. El predicador nos muestra la frustración de la vida debajo del sol para enseñarnos a levantar la mirada por encima del sol. El apóstol Pablo nos ayuda a entender esta tensión cuando escribe: la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Se fijan? La creación fue sujeta a vanidad, pero en esperanza. El Hebel no es la última palabra. Dios sigue sentado en su trono. Nada escapa de su cuidado y su providencia. Nada ocurre fuera de sus manos. Y la mayor evidencia de ellos es Jesucristo nuestro Señor. El Hijo Eterno de Dios entró en el mundo debajo del sol. Experimentó el cansancio, conoció el dolor, lloró, trabajó, fue rechazado y murió. Llevó sobre sí la maldición de un mundo caído y resucitó para inaugurar una nueva creación donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni frustración, ni Hebel, vanidad. Por eso, mientras esperamos ese día, el predicador nos enseña algo que repetirá varias veces a lo largo del libro: recibir con gratitud los dones cotidianos que Dios nos concede. No es casualidad que el verbo dar aparezca una y otra vez en Eclesiastés. La comida, el trabajo, la familia, los amigos, la alegría, todo ello sigue siendo un don, un regalo del Dios bueno, pero no son el paraíso. Son pequeños anticipos de su bondad. Son destellos que nos hacen entender que el dador de aquellas cosas es bueno en gran manera. Y me gustaría terminar con una historia. Hace muchos años, cuando no existían los teléfonos inteligentes ni el correo electrónico, dos jóvenes tenían a sus novios viviendo en otros países. Las dos esperaban con ansiedad la llegada del cartero. Quizás alguno de ustedes recuerdan. Pero había una diferencia enorme entre ellas. Una esperaba al cartero porque sabía que traía las cartas de la persona que amaba, pero la otra terminó enamorándose del cartero.
Qué fácil es confundir el mensaje con el mensajero, o qué fácil es tomar los dones de Dios y convertirlos en sustitutos del Dios bueno. Eclesiastés nos enseña exactamente lo contrario. Este mundo, aunque está quebrantado por el pecado, sigue estando lleno de señales de la bondad del Creador. El apóstol Pablo nos dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. También dice, el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el equilibrio que el predicador quiere enseñarnos. Disfruta la comida, disfruta del descanso, disfruta del trabajo, de tu familia, de la amistad. Disfruta de cada regalo que Dios pone en tus manos. Pero nunca esperes que esos dones hagan lo que Dios puede hacer. Porque cuando el don ocupa el lugar del Dios, nace la idolatría. Y cuando el dador ocupa el centro de nuestra vida, incluso los regalos más sencillos se convierten en motivos de adoración. Así aprenderemos a vivir sabiamente debajo del sol, mientras esperamos el día en que veremos cara a cara a aquel que reina por encima del sol. Soli Deo Gloria. Al Dios que vive y reina, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.
vez más, todas las voces, todas las voces. La Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, en Diego de Almagro, ha presentado su programa radial Después de las Tinieblas, Luz, todos los miércoles a las 19 horas. Un espacio dedicado a proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo y la luz de su palabra en medio de las tinieblas de este mundo. Encuéntranos en Instagram como Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, Diego de Almagro.